todas a esta primera jornada de Construyendo Democracia 2019. Contamos con la compañía y de Empar Peris. A mí ya me conocéis, todos o todas, o la mayoría al menos. Soy Quique Nácher. Vengo a presentar a Empar, a presentar esta charla que va a versar sobre la educación durante la Segunda República, ¿verdad? Que ya me conocéis, pertenezco al Consejo Local de Izquierda Unida, soy licenciado en Historia y por poco se me ha conminado a que le dé la entrada a Empar. Empar quizá no la conozcáis tanto, es vecina de Chiva, de Sierra Perenchiza, es maestra y ha estado dedicada durante 42 años a la enseñanza, los 15 últimos dedicados a la educación especial. Porque mientras estaba dando clase, mientras estaba haciendo de maestra, con mucho esfuerzo obtuvo el graduado en Ciencias de la Educación, Psicología y Pedagogía, lo que le dio el acceso a esta especialidad. Desde siempre, partidaria, defensora, miembro de la lucha obrera, defensora de una de los grandes caballos de batalla de la educación en España, como fue la defensa del bilingüismo, afiliada en un primer momento a UGT, a la parte de FETE, que es la parte de educación de UGT de los 18 años, y después, desde el año 79, afiliada a Comisiones Obreras, afiliada de primera hora, porque el primer congreso en el País Valencià es el Congreso de Castelló, del año 78, entonces vamos, de primerísima hora. Elaboró su tesina sobre institución libre de enseñanza y es de lo que agradecer a Quique Nácher lo que acaba de decir y deciros que yo no sé por qué estoy aquí, en realidad estoy porque seguramente nuestros padres y nuestros abuelos, como es mi caso, ¿no?, que murieron durante la guerra y que sufrieron tanto, pues no murieron del todo, dejaron simiente. Y yo probablemente soy una de esas simientes que ha crecido y estoy esperando que vuelva lo que ellos se llevaron, lo que ellos no pudieron ya aguantar durante más tiempo, porque ya sabéis lo que pasó. Y entonces, humildemente, porque no puede ser de otra manera, estoy aquí pues para hablaros de una cosa que verdaderamente es muy importante. No porque lo diga yo, que ya os he explicado este chico quién soy, ¿no?, ni por mis valores personales o intelectuales, sino porque es muy importante lo que hicieron nuestros compañeros y compañeras republicanos durante la Segunda República por la educación. Hicieron un trabajo tan grande que vale la pena que se conozca y que todas las personas que estamos aquí y otras que no están, pero que también a lo mejor por vuestra conversación o por lo que ahora vosotros vais a saber, podáis contar, pues puedan transmitirlo, podáis vosotros transmitirlo, la importancia que tuvo, sobre todo, primero que nada la República, es decir, primero que nada, después de dos dictaduras, de dos terribles dictaduras, la de Primo de Rivera y luego en el último año la de Berenguer, la dictablanda, que llamó a la gente, porque como la primera era dictadura, pues a la segunda, que ya iba perdiendo gas, le llamaron dictablanda. Y realmente, pues después de esas dos dictaduras que habían acabado con un sistema educativo, que habían abandonado de tal manera la educación, la sanidad, bueno, recortes que os voy a contar, o sea, más de lo que hay ahora, y con una situación difícil, porque era una situación difícil también en Europa, la economía estaba muy difícil, y todo esto repercutía y había ni más ni menos cuando se proclamó la República el día 14 de abril 1 millón de niños sin escolarización. Es decir, eran 1 millón de críos que no tenían escuela. Y ante este problema, que era una categoría seria, muy importante, pues ahí tuvo que la República armarse de valor y se armó de valor, porque no es que solamente quedó en decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a no sé qué, no, es que lo hicieron.
es que pusieron manos a la obra, como se suele decir, con lo que tenían, con créditos, con problemas económicos que pidieron dinero este banco al otro, no sé quién, así. Pero no sabemos cómo, porque aquello sí que es como para sacarse el sombrero. En el primer año de República se construyeron 7.000 centros escolares, que se dice pronto. Y no sé cuántos institutos, no recuerdo la cifra, porque las cifras las voy a luego un poco a airear y a repasar, para que luego vosotros, cuando os digan la República, pues digáis, mira, pues esto fue una de las cosas que pasaron, que tiene su gracia, ¿no? Porque no solamente es que faltaban esas plazas escolares, es que esos niños estaban descalzos, estaban hambrientos, estaban sin sanidad. O sea, hubo que habilitar un ropero escolar, unos comedores escolares, porque los niños no podían aprender de tan débiles que estaban algunos. Es decir, eran unas cosas que cuando las lees, negro sobre blanco, lo estás leyendo y dices, caramba. O sea, una situación muy difícil, y con ella echaron para adelante. ¿Qué pasaba con la monarquía? Pues que el rey fue el primer sorprendido de la República, porque cuando el rey estaba, supongo que asustado o amedrentado, porque veía cómo se estaba poniendo Madrid, del día 12 de abril al 13 al 14, que le dijo a su primer ministro, ¿qué está pasando? Fijaros cómo era de inteligente, que le tuvo que preguntar a Maura qué estaba pasando, que no se había enterado. Y dice Maura, mire señor, España se acostó monárquica, pero se ha levantado republicana. Pues esa fue la explicación que le pudo dar, porque el rey le preguntaba qué había pasado. Figuraos qué tipo de persona es el que está causando tanto daño y está causando tanto atraso y está abandonando a su país, y le pregunta a un señor que es un ministro que qué es lo que está pasando, que él no lo sabe. Él no se ha enterado. Mira, que pasaba de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y claro, pues pero claro, sí que estaban pasando. Lo que pasa es que él desconocía que el republicanismo no había nacido el día antes. El republicanismo histórico venía del siglo XVIII y del siglo XIX. En realidad, todo lo que era el cambio ideológico venía del Renacimiento, es decir, venía del siglo XVI, cuando ya las personas querían separar las confesiones, la religión de la enseñanza, cuando ya querían que las personas estudiaran, que supieran. Y eso culminó en el siglo XVIII, cuando unos personajes que sí que habréis oído hablar seguro, una época que se llamó la Ilustración, o también el siglo de las luces, se llamó así porque había una frase en latín, que la diré porque es muy cortita, que era sapere aude, atrévete a saber. ¿Qué quería decir esto? Pues que la gente se tenía que espabilar, que tenía que deshacerse de todos esos tabúes, de todas esas mentiras, de todas esas falsas filosofías que habían imbuido al pueblo. ¿Para qué? Pues para que no se preocupara de su destino, para que pensara en otras cosas, estuviera distraído con tonterías y no supiera la verdadera situación y no aprendiera. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso ya venía de atrás. Había habido una república aquí en España que había durado solamente un año. Pero figuraos lo que os voy a leer. La proclamación de la Segunda República significó, por una parte, la continuidad del republicanismo histórico y, por otra parte, una revolución profunda que sacudió la modorra de los espíritus, y una revolución solo la pudo hacer la escuela. Y por eso los republicanos sabían que tenían una república sin republicanos. ¿Por qué? Pues porque había mucho atraso. Y entonces tenían que espabilarse dando educación, porque eso era lo que iba a ser el verdadero soporte de la república. Entonces, los dirigentes de la república tenían que llenar esa república de republicanos, y el primer trabajo que hicieron era dotarse de una constitución que les costó mucho esfuerzo, porque las derechas en el Parlamento no dejaban que pasara ni uno solo de las propuestas de la izquierda, ni una sola. Las bombardeaban, los insultaban, otra vez vuelta a empezar, otra reunión, y con muchísimo sudor y muchas dificultades
los parlamentarios republicanos, los socialistas y todos los que en ese momento defendían la República pudieron sacar adelante un texto constitucional, que lo tenemos aquí, que es muy digno y que en lo que a educación se refiere, fijaros lo que dice unas cosas muy importantes. Que la educación tenía que ser laica, es decir, que la Iglesia tenía que dejarse de entrometer en los asuntos de la escuela. Que la escuela era la escuela, y el que quisiera una educación religiosa tenía que tenerla fuera de la escuela, no dentro de la escuela. Ahora bien, si a los padres les interesaba que los hijos tuvieran una educación religiosa, en absoluto estaría eso mal visto por la República. Ahora, al maestro no se le podía obligar a la religión si no quería. Era una cuestión de conciencia que había que respetar. Y ese fue un primer paso muy importante, porque la educación hasta entonces estaba en manos de instituciones religiosas. Y claro, todo eso hizo que la Iglesia enseguida diera el primer aldabonazo, diciendo estos son pues, malos, y vamos a ver qué hacemos aquí, porque esto se va a acabar. Efectivamente. El proceso constitucional duró 8 meses. Y en esencia, lo que dijeron era, la primera cosa importante, que la educación era función del Estado, que no podía un cualquiera poner un colegio en una, qué sé yo, un piso, como estaban muchos colegios, que tenía la dictadura, como claro, iban naciendo niños y tenían que meterlos en algún sitio, pues alquilaban pisos que se los alquilaban a los propios amiguetes, todo caía en casa. Ponían al maestro, que también lo ponían ellos seguramente, y así iba la cosa. Las oposiciones que se hacían eran pocas las que se hacían para el Estado, y muchos quedaban sin plaza, o sea, porque no había sitio para, aunque aprobaran, no tenían sitio para colocarse, y así estaba. Tenía que ser gratuita en todo, en libros, en no pagar nada, y tenía que ser con un carácter social, es decir, tenía que caminar hacia que las clases sociales se fueran facilitando, al ser gratuita la educación, los niños de la gente más humilde pues pudieran llegar a estudiar en la universidad. ¿Por qué? Porque también defendían al mismo tiempo la escuela única, que no quiere decir que fuera única, no quería decir que nadie pudiera discrepar de lo que dijera la República o de lo que dijera yo o de lo que dijera otra persona, sino que lo que dijera la escuela tenía que ser en todas las partes lo mismo, y en todas las partes que todo el mundo entendiera que esa unificación estaba hecha con la idea de que la gente que había empezado a estudiar un bachillerato y que no tenía logros y tenía capacidad para seguir estudiando, pero no tenía dinero para pagar la matrícula de la universidad, pues pudiera pasar inmediatamente a la universidad sin pagar nada. Es decir, que las personas solamente se distinguían por su capacidad, y con la capacidad ya examinada y conocida podían seguir sus estudios. El más desgraciado de los seres humanos, el más pobrecito y el más rico también, con igualdad de condiciones. ¿Por qué? Pues porque los únicos títulos que se iban a dar, los iba a dar el Estado. Es decir, que aquella criatura que llegara y dijera, es que yo soy médico, sí, ¿y quién le ha dado a usted esto? Ah, pues mire, un colegio que yo estudié allí. No, esto ha de ser como nosotros lo hemos arreglado, que va a ser así. Y claro, era una unidad orgánica que atendía también, no como antes a los niños separados de las niñas, sino con coeducación, que a los niños y las niñas coeducadamente hasta el final de los estudios. Es decir, así, porque fijaros que estaban separados no solamente de pequeños, sino que las escuelas normales, las escuelas donde estudiaban los maestros, había una para las maestras y otra para los maestros, y ya eran adultos. Se supone que eran adultos y estaban separados. Bueno, pues todo eso, nada, coeducación. Y luego, una cosa súper importante que también hizo que se diera un paso de gigante, y era que se hizo el Ministerio de Educación Nacional. Entonces ese ministerio era el que recogía todas estas leyes, las configuraba y las hacía copartícipes a todas las nacionalidades y a todas las regiones del país, reconociendo por primera vez las nacionalidades españolas, como las recogía la Constitución,
el decreto de bilingüismo, es decir, aquellas nacionalidades que tuvieran dos lenguas, como es Galicia, como es Euskadi, como es Cataluña y un país valenciano, pues pudieran aprender los niños en su lengua materna, los que así lo tuvieran, pues bien, que no significaba que no tuvieran luego sus lecciones de castellano, como es natural, como otra asignatura, para aprender el español también. Bueno, no se callaron los curas, vamos a decirlo así, de iglesia, los obispos sobre todo, y dijeron, una de las cosas que dijo el obispo fue: tranquilicemos a la mayoría católica de la nación. La monstruosa injusticia que estamos combatiendo, a la Constitución, no prevalecerá. Este sarampión de izquierdismo infantil no durará mucho. Las corrientes políticas volverán pronto a su cauce. ¿Os suena esto de algo? Ahora, de lo que vino después. Estamos viendo un poco lo que es. En el momento en que esto, pero bueno, ya os digo, esto venía ya desde, voy a deciros desde cuándo me parece a mí más flagrante el asunto. A mí me parece que desde 1812, que fue la primera constitución que se promulgó, que se llamó la PEPA, porque se aprobó el día de San José y se promulgó ese día, pues ya había una cierta organización de la educación. Pero ¿qué pasaba? Que esa organización de tipo liberal, desde luego, en la que no concedía mucho al Estado, pero bueno, hablaba de educación nacional por primera vez. Pues eso fue cambiando conforme venía Fernando VII, horrible, nefasto, horrible, una persona horrible, una persona tremendamente reaccionaria, tremendamente nefasta para este país. Y luego el pobre se muere, ¿y qué pasa? Pues ya su hija, Isabel II, exactamente lo mismo, aún peor, creo yo. Isabel II ya fue una cosa exagerada, tan es así que, claro, y ahí viene el nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Por qué? Pues porque Isabel II se dedicó incluso a matar a la gente, o sea, ya por la educación, no, ya en una noche que se llamó la Noche de San Daniel, que fue tremendo, la gente se tiró a la calle, los estudiantes, enfadadísimos, porque habían quitado la cátedra a don Emilio Castelar. Emilio Castelar, que ha tenido una plaza aquí en Valencia, antes de ser la plaza del país valenciano y de ser la plaza del caudillo y de ser todo lo que ha sido, se llamaba Plaza de Emilio Castelar. Bueno, pues este señor lo quitó Isabel II de catedrático, igual que un señor que hizo un informe, que era poeta, y era el informe Quintana, que también mejoraba la educación, a la cárcel, bueno, así sucesivamente. Y la señora, que estaba absolutamente maniática, era una mujer además, tenía como asesora una monja, Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Se atribuía poderes y todo. Y ese era el asunto, ¿no? Y fijaros cómo estaba la cosa, ¿no? Pues nada, no dejó cuando ya vio que la manifestación sobrepasaba, porque tenía dos cosas muy claras, Isabel II. Primero hay que mandar a la Guardia Civil. Y luego, si la Guardia Civil no da resultado, al Ejército. Porque claro, a lo mejor la Guardia Civil, pues no son bastantes. Entonces ven un cañón, pues ya con un cañón todos se van a casa. Y ahí que fue, la noche de San Daniel, pues murieron 2 personas, pero 700 o 600 y pico heridas, o sea, una carnicería allí. Y no lleguéis a creer que eran solo los estudiantes, era el que pasaba por allí, o sea que, claro, como era la Puerta del Sol, un sitio que siempre está muy poblado y muy transitado, pues allí se echaron todos, ¿no? Y nada, lo que servía de respiro, que era un trienio, que fue el trienio liberal, que fue cuando el griego propuso una serie de mejoras, de ahí viene el himno republicano, el himno de griego está dedicado a este señor, que entre el año 20 y el 23 fue el que hizo el trienio liberal, el que encabezó el trienio liberal. Hizo un reglamento para la instrucción pública
Pues todo esto fue quitado y nada, Isabel II pues se hizo, al quitar a todos los catedráticos, a dejarlos sin trabajo, a los estudiantes meterlos en la cárcel, a matar a la gente en la calle, pues ya, los catedráticos que se quedaron sin trabajo no eran idiotas, eran personas preparadísimas. Habían estudiado en Alemania, Ginés de los Ríos había estado en Alemania, había estudiado Krause, habían, aquí los que son de historia me podían echar las manos, pero bueno, esto hicieron que sabían muchísimas cosas, conocían muy bien la pedagogía moderna, habían estudiado de Crowley, a Pestalozzi, a todos los más modernos, a Montessori, que os sonará también, las escuelas estas, ya hablaban de guarderías, ya hablaban de la educación infantil, ya, todo eso se acabó el cafetín, es que aquí nada, aquí cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿Qué decís vosotros? Nada, nada, nada. Entonces estos señores se organizaron. Y organizaron lo que fue la Institución Libre de Enseñanza, que era una universidad al margen o al lado de la universidad oficial que recortaba ideología, recortaba todo y no daba valor a la modernidad. O sea, pasaba del modernismo y bueno, no se hacía cargo de todas estas cosas. Junto con estos señores, hay que reconocerlo, que el PSOE no era el PSOE que tenemos ahora, ni muchísimo menos. Era un PSOE que tenía intelectuales dentro, tenía personas que eran estudiosas y que apoyaban el krausismo y que apoyaban también la Institución Libre de Enseñanza. Y ya dentro de que estaban absolutamente fuera no mandaban nada, es decir, no tenían ninguna posibilidad, cuando ya estaban estudiando cómo esto se podría llevar a cabo, de qué manera, y con un esfuerzo grande por parte de todos los que allí empezaron a trabajar, se hicieron muchísimas cosas, porque ya se vislumbraba una revolución que fue en el año 1868 y que se llamó La Gloriosa. No sé por qué, me pusieron ese nombre tan bonito, pero la verdad es que se llevó por delante Isabel II, lo cual lo agradecieron muchísimo todo el pueblo español. Y de allí pues se encontraron con un vacío de poder. ¿Por qué? Pues porque había republicanos, sí, había monárquicos también, pero no había rey. No había rey, porque el rey era muy pequeño, o sea, era Alfonso XII, era muy joven y no podía gobernar, y entonces llamaron a Amadeo de Saboya. Estuvo un tiempito, un año o un par de años, creo que fue, el último año ya muy mal, porque los republicanos le hacíamos la puñeta, y al final se marchó. Y sí, vino la Primera República. Vino la Primera República, que duró muy poco. No tuvo tiempo ni siquiera de hacer una constitución. Entonces, todo esto que ocurrió fueron, como si dijéramos, la primera parte de lo que luego fue la República. Estos vaivenes que yo os estoy contando, un poco mejor cuando eran más liberales los que mandaban, un poco peor cuando eran más conservadores, pues daban algo más los liberales, daban un poquito más de margen, los otros cuando cambiaba el gobierno, porque ¿qué había? Pues un turno de partidos, como ahora hemos contemplado durante tantos años, el PP o el PSOE, ¿verdad? Pues entonces eran conservadores, liberales. Cuando los conservadores mandaban todo lo que habían hecho los liberales, que no les gustaba, no lo veían bien, lo quitaban, y cuando venían los otros y lo ponían, pues ya estaba, lo ponían en la temporada. Y así estuvieron un tiempito. Y claro, pues bastante por desgracia. Claro. Voy a contar una anécdota. Por favor. Después vino Alfonso XII, ya cuando reinó. Sus últimas palabras en su lecho de muerte a María Cristina fueron: María Cristina, guarda el coño y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas. Hasta ese punto está institucionalizado el turnismo. Exacto. No conocía la anécdota, pero es completamente... Muy ilustrativa. Nos pone diáfanamente el asunto. Bueno, pues Alfonso XII llegó y lo que quería el hombre, pues la paz social. Él decía, unos u otros, yo lo que quiero es que me dejen tranquilo, porque ya tenía bastante con lo suyo. Y bueno, pues como siempre, los borbones, la casa, las chicas,
pasarlo bien, en fin, ya nos conocemos, ¿no? Hemos tenido ya ocasión de tenerlos cerca, pero claro, la situación iba endureciéndose, la situación iba muy mal. La situación del campo era muy mala, los campesinos estaban muy mal. ¿Y qué pasó? También los obreros, pero junto con eso estaba la guerra de Marruecos. Se metió en un lío el pobre hombre, Alfonso XIII, tremendo. Le dejó como herencia a su padre, a Alfonso XIII, la guerra de Marruecos. Le dejó 1000 cosas. Alfonso XIII, mientras su madre, que fue pequeño, pero a los 16 años ya lo pusieron rey, o sea que fijaros qué rey teníamos, ¿no? Con 16 años, ¿qué podía hacer esa persona? Y nada, pues Alfonso XIII se las vio y se las deseó para ordenar un poco el asunto, pero no podía, es decir, no podía, se le iba la pasta de las manos. Alfonso XII se murió muy joven, con 27 años. Su madre nació, se quedó embarazada, la mujer de Alfonso XII, que fue la Cristina de Habsburgo. Sí, también era primero se casó con María de las Mercedes, muy joven, no lo sabéis. Después se casó con la alemana, y la alemana se quedó embarazada y él murió dejándola embarazada, y cuando nació el hijo pues no podía reinar, reinó ya una temporada. Y bueno, pues había distinguidos intelectuales y personas que sabían lo que iba a ocurrir, pues vieron que las cosas se iban complicando. El rey cada vez se metía en asuntos más complicados, en la cuestión de la guerra, se metió en un asunto feo de la fe silvestre, que se llamó, y parece ser que con caravanas o la vendía, cosas de estas. Y la gente se iba enterando, porque aunque no llegaban las cosas como ahora llegan, pero llegaban por los periódicos, por otros medios, pero también se iban, tampoco podía evitar el resentimiento de la clase obrera, porque en Cataluña pues luchaban por la jornada de 8 horas, que eran los que más, pero el proletariado más avanzado, porque estaban más industrializados, igual que en el País Vasco, luchaban por una mejoría de la situación social, no conseguían nada, la patronal pagaba pistoleros que los mataban por la calle, en fin, la situación era caótica. Y con los sucesos de Anual y la guerra de Marruecos, pues el rey ya perdió toda credibilidad. También leo yo aquí, Alfonso XIII asumió el poder a los 16 años, en 1902, tras las pérdidas de las últimas colonias, Cuba y Filipinas. La situación se hizo dura porque continuaba la guerra de Marruecos y sus sucesivos fracasos militares, y los partidos continuaban turnándose, aunque sus líderes cambiaron. Cánovas del Castillo, que tiene también una plaza en Valencia, la plaza fue cambiado, sustituido por Moura, y el liberal Sagasta fue sustituido por Canaleja. Pero los partidos continuaban igual, pim, pam, turnándose. También los militares estaban divididos, y eso fue lo que favoreció, en cierto modo, el republicanismo. ¿Por qué? Pues yo os diré por qué. Porque los que estaban en África subían enseguida al escalafón, y los que estaban en la península les costaba más adquirir un escalafón. Entonces los que estaban aquí, en la península, pues dijeron, hombre, porque ellos estén ahí pegando tiros, nosotros aquí muertos de asco, no puede ser esto. Se dividieron. Y estos que generalmente había masonería dentro del ejército, pues establecieron que esto no podía ser. Y sin darse cuenta, o dándose cuenta, cuando vieron que la situación política iba a derivar en república, en vez de volverse locos y tirarse a la calle y decir, pues esto se va a acabar, no, dijeron, mira, vamos a hacernos los locos, porque esto no tiene arreglo, vamos a dejar que entre la república, ya veremos qué hacemos luego, ya lo pensaremos. Dijeron como aquella película de Escarlata O'Hara, aquella que dice, ya mañana pensaré qué voy a hacer, ya sé que lo he perdido todo, me aguanto. Y se aguantaron un poco, porque duró poco lo que se aguantaron, pero se aguantaron. Y entonces, pues, nada, se proclamó la república, y eso fue lo que hizo, porque claro, las clases medias y el proletariado eran republicanos, eso no lo podían parar.
eso no lo podían parar. Luego también la adhesión a los sindicatos obreros crecía y crecía, cada vez más elitistas, cada vez más sujetistas, cada vez más... Era imparable, era imparable. Ya vieron el asunto y dijeron, mira, vamos a dejar esto a ver qué pasa aquí, seguramente nos liarán a bofetadas, nos liaremos a bofetadas algún día, pero de momento no podemos hacer nada. De momento no. Vamos a dejar que se vaya el rey. A ver si así volvemos otra vez a controlar la situación. Y el rey, que esperaba que en un momento determinado le hicieran lo que siempre habían hecho, sacarle las castañas del fuego, pues esta vez no pudo contar con ellos. Le volvieron la espalda, pasa así a veces. Y así nació la República. Por eso os he explicado todo este rollo, que no sé cómo me habrá salido. Aquí los historiadores me están mirando y estarán diciendo de todo, pero bueno, que se aguanten, porque yo no soy historiadora. Yo soy una maestra y una persona que me dedica a la ampliación de mis conocimientos pedagógicos y nada más. La historia la saben ellos. Otro día que os la cuenten ellos. Yo los emplazo aquí, porque yo lo que quiero saber... saber... Claro que la historia de España es un desastre. 3 pasitos para adelante y 4 para atrás. Sí, exactamente, así es. Y así nació la República, con una gran esperanza para los humildes, mucha esperanza para los humildes, mucha ilusión para los desgraciados, y muy poca alegría para los que estaban viviendo muy bien, porque esos no la querían, la verdad es que no. Los socialistas intentaban modernizar el país, tenían un programa muy decente de educación y de otras cosas, ¿verdad? Un programa que ahora llamaríamos socialdemócrata, un programa moderado, que en algunas cosas llevaron a cabo, en otras no. En otras no, ¿por qué? Pues porque el primer bienio los pobres, tanto los partidos republicanos como el Partido Socialista, que fueron los que tenían el poder, se las vieron y se las desearon con la derecha, para conseguir lo que iban arañando, yo que me he leído estos días, más historias que en toda mi vida, repasando los diarios de sesiones y todas estas cosas, que digo, madre mía, yo me hubiera marchado, yo no aguanto, yo con lo que decían estos hombres, que se ponían nerviosos, yo me ponía nerviosa solo de leerlo. Solo de lo que les decían de todo. Esto de ahora, de lo que estamos viendo en el Parlamento, un juego de niños. Un juego de niños. Y así poco a poco, pues, porque por otra parte también estaban las demandas autonomistas. Cataluña, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Cataluña es la 4ª vez ahora que los pobres, pobrecitos, es que ya, la cosa ya toca la historia, toca la República con la mano. La tocaron en el siglo XVII. Exactamente, la tocaron luego en el XIX, la tocaron en el 20 y ahora, pobrecitos, en el 21, ¿qué os parece? Bueno, fuera, bofetada, a casa, otra vez. Bueno, pero ellos, ya sabéis cómo son muy constantes. Ellos dicen, uy, pues si estábamos en el siglo XVII diciendo esto, porque no tenemos ahora que decirlo, que estamos en el XXI. Esto nos ha costado. Lo que nos ha costado. Y bueno, pues con todo eso se encontraba la República. Los vascos, pues también tenían sus manietas, que sí, y no era fácil tampoco de solucionar el problema. En fin. Y la Santa Madre Iglesia. Exacto. Y por no hablar, claro, de todas unas instituciones inoperantes y arcaicas, claro, que había que poner a funcionar. Exacto. Eso es lo primero que había que poner. ¿Y los maestros cómo estaban? Pues igual en el País Vasco, como en Euskadi, como en Cataluña, como en Galicia, cobrando una miseria. Una miseria. Cuando llegó la República, lo primero que hizo fue subirles el sueldo a 3.000 pesetas al año. ¿No os podéis imaginar eso, el cambio que supuso para la educación? El dar esa dignidad a los maestros. El hacer que los maestros no fueran como unos pobrecitos raídos por la calle, que iban en plan, que les dieran un trozo de pan. Porque decían, pasa más hambre que un maestro de escuela. Eso lo habéis oído todos. Pues eso era verdad. Eso no es que era una frase hecha de... Los dichos son... Sí. Era totalmente cierto. Se moría, y sobre todo los que estaban en lugares alejados del núcleo urbano. Porque los que estaban en una ciudad, Barcelona, Madrid, Valencia, pues se podían buscar unas clases a gente más rica, pero los que estaban en un pueblito, ¿qué hacían esos pobres allí? No tenían ni para comer.
Pero no solamente era eso lo que estaba mal, es que estaban mal las universidades, es que no había institutos de enseñanza media, es que no había nada, no había formación profesional. Entonces, es que yo me imagino los pobres compañeros del PSOE de entonces y los compañeros de los sindicatos que se vieran la cantidad de cosas. ¿Por dónde empezamos? Es que no sabía ni por dónde empezar la casa. Es como aquel que tiene los ladrillos y dice, bueno, pero yo cómo voy, si no tengo bastante hermano para tapar tantos agujeros. No había nada, no había nada. Entonces los niños, ya digo, eso era por parte de los maestros. Por parte de los profesores, ya sabéis lo que dice Isabel II, que por eso nació la Institución Libre de Enseñanza, por eso y por ideología también, porque la Institución Libre de Enseñanza no solamente quería la cuestión económica, mejorarla, sino que también quería la cuestión social, la manera de enseñar, que no se enseñara de memoria, que se enseñara a los niños, que no fuera una cosa repetitiva, que los niños se interesaran por la sabiduría, que salieran a estudiar, que conocieran la naturaleza, que amaran la ciencia, y todo eso lo querían aplicar nuestros pobres compañeros políticos, lo querían hacer. Y muchas cosas hay que reconocer que las hicieron, porque fijaros, hicieron cosas, bueno, no quiero tampoco extenderme mucho porque quiero que habléis vosotros, que preguntéis. Y en ese caso, pues continuaríamos aquí, que supongo que habrá muchas personas que me van a ayudar, por favor, y os aclararán cosas. Pero la verdad es que, teniendo en cuenta que era la laicidad, separar a la Iglesia y fijaros que se atrevieron a cerrar los conventos y las escuelas de los jesuitas en el año 32. Poner la bandera nacional en la Universidad de Deusto, la tricolor, y decir, no, ese dinerito no lo vais a llevar, lo vamos a poner nosotros y los chiquitos aquí estudiarán, el que sea católico y el que no sea, el que quiera estudiar, el que sirva para estudiar. Pero no era para joderlos, es que los jesuitas dicen que su obediencia es al Papa. Eso es lo que la República no admitía. Mientras estéis en España, la obediencia es al gobierno de España. Exactamente. Eso no, que parece que es que tenían ganas de joder a los jesuitas. A nosotros los historiadores, que nos gustan mucho los paralelismos, ya Felipe II ya había tenido problemas. Estamos yendo 500 años antes, ¿no? Porque es la obediencia al Papa. Claro, su rey es el Papa. Lo que el Papa diga, hombre, pues entonces sí no sé vivir con el Papa, pero si se en España, es la Constitución. Fue por eso, porque no acataban la Constitución, no porque fueran jesuitas. Claro, de todas las maneras fue un acto para mí casi heroico, ¿no? El que constituyeran esa universidad tan importante, se convirtiera en una universidad nacional al servicio de todas las personas, ¿no? Y como eso, muchas cosas. Luego la creación de los institutos escuela, que era también una cosa muy importante, donde podían los trabajadores formarse, y las primeras escuelas de trabajadores, que es lo que ahora nosotros llamamos formación profesional, que eran los chicos que querían tener un oficio, que aprendieran y al mismo tiempo que se instruyeran, que no aprendieran solamente allí a estar dando martillazos o haciendo lo que sea, sino que continuaran con su educación, con el proceso educativo. Teniendo en cuenta que la República solamente tenía a los partidarios más acérrimos y más seguros en las ciudades grandes, también hizo algo muy importante. Por eso digo que que os lo diga yo no tiene ninguna importancia. Lo importante es lo que os estoy diciendo. Lo importante es lo que os estoy contando. Las misiones pedagógicas. Quería que personas que supieran, más que yo desde luego, pues que fueran a los sitios a explicarlo. Y eso los llamó misiones pedagógicas. ¿Por qué? Pues porque iban a los pueblos, y ahí estaba nuestro insigne Federico García Lorca, que llevaba al teatro, y otros grandes, Luciaga, y otros grandes maestros, pensadores, que se dirigían al pueblo, y con ellos, pues allí les explicaban filosofía, hablaban de ciencia, a aldeas aisladas, que no habían oído nunca hablar, de nada, solamente del tiempo, ¿qué hará? ¿Lloverá o no lloverá? Así. Y todo esto, pues, todas estas cosas que fueron haciéndose cada vez más importantes, el mero hecho de que toda la educación estuviera en manos del Estado y que se permitieran, sí, porque se permitían las escuelas privadas, pero el Estado no les pagaba.
No es como ahora que la subvencionan, ¿no? El dinero del Estado era para la escuela pública. Y el que quisiera una escuela privada, pues que se pagara su escuela, las monjas, pues muy bien. Yo quiero que mi hija vaya a un colegio de monjas, muy bien, pues para usted a las monjas y las monjas le enseñarán. Pero claro, pero esto también dijeron, ojo, que las monjas que enseñen, pero nosotros vamos a supervisar qué es lo que enseñan las monjas. Entonces creó un cuerpo profesional de inspectores de enseñanza para que no hiciera cada uno lo que quisiera dentro de su situación, ¿verdad? Y claro, pues hizo ese inmenso esfuerzo pues en el primer milenio, porque ¿qué pasó? Pues que perdió las elecciones en el año 34. Después de la Revolución de Asturias y después de muchas cosas que pasaron, pues ganaron las derechas otra vez. Ganó la CEDA y pusieron de jefe de gobierno, creo que fue Alejandro Lerroux, si no me equivoco. Alejandro Lerroux como presidente de la República, como presidente del gobierno fue sí, el cedista, el Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Entonces, estos señores se consagraron con todo el esfuerzo que podían hacer, porque había muchos problemas sociales, a deshacer todo lo que en el primer bienio habían hecho las izquierdas. A deshacerlo. ¿Qué decían? Pues que había que hacer recortes. ¿Os suena de algo eso? Los recortes. Van quitando maestros, enfermeras, médicos, y sobre todo en las zonas más problemáticas para la República, que habían sido los pueblos pequeños, donde estaba la instrucción muy baja, un nivel de instrucción muy elemental. El que sabía leer y escribir, escribía las cartas a todo el pueblo, iban allí y le daban un dinerillo para que había un problema muy grande de analfabetismo, y claro, pues todo eso, bueno, por la importancia que tiene y por todo esto, porque claro, la iglesia se portó muy mal. La iglesia desde el primer momento por la República se portó muy mal. Se portó muy mal. Y puso todos los palos en las ruedas que puso al progreso, como ha hecho casi siempre, históricamente. Y la laicidad, que hubiese sido una gran conquista de la República, la tenían que llevar con mucho cuidado, porque tampoco querían una guerra abierta, no podían permitírselo. Entonces fue muy duro, y con esto yo quiero deciros que todos los logros que consiguió la República, las plazas escolares, 27.000 niños escolarizados en un año, tantos institutos, tantas misiones pedagógicas, tanto dinero para la cultura, tantas exposiciones, tantas cosas. Hizo mucho, hizo todo lo que pudo, pero desgraciadamente, al volver a ganar las elecciones la izquierda, en el año 36, en febrero, ahora 8 años, del año 36, pues las cosas duraron poco, porque ya en febrero empezó a fraguarse lo que luego fue el golpe de Estado del 18 de julio. Y entonces sí que los republicanos en el frente no pudieron hacer mucho, porque fijaros que en todos los ámbitos se había conseguido la ley del aborto, se había conseguido el matrimonio civil, se había conseguido el divorcio, se habían conseguido la educación universal, la sanidad universal, se había conseguido la educación unificada, se había conseguido el voto de la mujer, el voto femenino, la intervención de Kent y Campoamor, todas estas ilustrísimas personas que contribuyeron a que pudiéramos votar las mujeres, estudiar las mujeres, las guarderías infantiles, las casas cuna, la educación de los niños desde cero. Todo eso se vino abajo. ¿Por qué? De seguridad social. El sistema de seguridad social. Que no es franquista, no es de las vacaciones pagadas. Bueno, tantas y tantas cosas, las colonias infantiles, porque a los niños en las escuelas les pasaban revista, que estaba flojito, pues tú a las colonias, y allí engordaban. Estaba leyendo estos días unas cartas que se escribían entre los maestros. Oye, ¿cuánto han engordado tus niños? Pues el mío 3 kilos, y se contaban entre, es que alucinaba,
alucinad conmigo. Es que se contaban ellos mismos lo que veían, el progreso lo veían ellos, lo estaban tocando con los dedos. Con todo esto viene Franco y adiós, ya sabéis lo que pasó. Y entonces tuvieron que coger el fusil, las maestras, los maestros, y quien no era maestro y maestra también, o sea, todo el mundo. Y los maestros fueron, y las maestras sufrieron una dura represión, todos lo sabéis, Los maestros republicanos fueron los que luego más prácticamente tuvieron una depuración, también los que estudiaron, los universitarios, en un principio muy dura, y algunos también fusilamientos y desapariciones físicas también. Entonces, pues, en realidad, en una república que se había comportado con muchísima democracia, con muchísima paciencia y con muchísima educación para hacerlo todo. Es decir, sin faltar al respeto a nadie y introduciendo muchas cosas. Yo tengo que celebrar que una de las cosas que introdujeron fue la facultad donde yo he estudiado, la de pedagogía, que no existía hasta que no vino la república. Así que soy pedagogo gracias a los republicanos. Y pues pedagoga, que decimos habla, lo decimos en femenino, que está muy bien. Está perfecto. Pues nada más, eso es todo lo que os quería contar. Yo, si alguna cosa queréis preguntarme, pues ya no quiero cansaros más. Y sí que quisiera deciros que esto que os he contado, que lo ampliéis, que lo contéis y que lo divulguéis y que se sepa que nuestra república fue una república enriquecedora y que gracias a ella pues hemos podido transmitir a algunos de los jóvenes que hay aquí, por aquí, veo yo muchos, pues algunas de las ideas que nosotros llevábamos escondidas en nuestro corazón y en nuestra cabeza, y poco a poco las hemos ido desgranando conforme hemos podido o nos han permitido las circunstancias, que no siempre han sido fáciles. ¿Hay algunos puntos? Sí, hay cosas que... No. Sigue ella, ¿no? No. Ah, no. ¿Se puede decir que la escuela de adultos está haciendo una misión pedagógica? Sí. Y que fue también codificada y mandada por la República. Es decir, las escuelas de adultos fue un decreto que iba junto con la escuela unificada para que los mayores pudieran estudiar. Y eso se le llamó educación permanente, porque otra cosa era la educación reglada, cuando uno tiene 5 años va primero, en el 6 a segundo, pero luego la educación permanente era lo que permitía que ese ciclo no acabara nunca. Es decir, que la persona es aprendiz hasta que se muere, porque hasta que se muere estamos aprendiendo, hasta que nos morimos. Entonces, lógicamente a eso había, como eran personas con una cabeza muy despejada, pensaron, no, los adultos no solamente tienen que aprender a leer y escribir, sino que tienen que educarse, tienen derecho no solamente a saber escribir su nombre, a garrapatear ahí el nombre, sino a saber. Entonces las escuelas de adultos tenían unos programas adecuados según el lugar, como también tenían adecuados según el lugar los programas universitarios. Porque si una universidad estaba en un sitio que, por ejemplo, la zona era muy agrícola, pues atendían mucho mejor las cuestiones del campo y los problemas que tenían en ese momento los campesinos y que preguntaban a los más doctos, a los más sabios, lo que tenían que hacer con respecto, por ejemplo, a la reforma agraria, que también fue una de las cosas que no hemos hablado de ello, pero también se llevó a cabo, se intentó llevar a cabo. A este respecto, una compañera en paz. La República era muy consciente de que llevar las letras al campo, llevar las letras a los pueblos, era darles el poder, era empoderar a los ciudadanos y arrebatarle el poder a la Iglesia y a los caciques, que eran los que lo ostentaban, sobre todo muy potentemente en los pueblos, en la ruralidad española, en esas dos Españas de Machado, ¿no? Que luego es un término que hizo fortuna con República y nacionales, pero es un término anterior, es un término que hace referencia a la España urbana, la España desarrollada y la España del antiguo régimen, España que no había avanzado desde el siglo XVI, del siglo XVII, y esa España que estaba atrasada y no permitía. Figuraros lo que significaría para un pueblito o para una aldea
pues que entrara allí un García Lorca o un Antonio Machado, que iban con las misiones. Iban de pueblo ahí, recitando, todo eso sería para esas personas, pues como si se hiciera de día. O simplemente que llegara un maestro o una maestra salido de la normal, que hizo en la República, las escuelas para maestros las mejoró, claro, porque si quería que la educación fuera buena, hay que reformar los maestros y maestras. Porque llegara una maestra, yo no lo recuerdo, me gustaría, historia de una maestra, no sé de qué, es una autora italiana. No, pero así como habla en la Foret, pero no sé si está en la Foret, no me acuerdo, que es cuenta como ella, jovencita, con toda su ilusión, con todo su progresismo en la cabeza, va pobrecito. Y no hacía falta que fuera García Lorca, como que fuera esta maestra ya, era una revolución para el pueblo. Claro, el odio del cura, pues el que fuese, o sea, era el maestro contra el cura. Y llevaba a hacer perder, claro, el maestro, aparte del poco tiempo que tuvieron, claro. Solo la llegada de los maestros, además con ideas nuevas, progresistas, llevarse los chavales al campo. La película esta de La lengua de las mariposas, por ejemplo, viene al caso. Exacto. Además llevaban consigo un método de enseñanza muy progresista. Era una escuela activa. Gente que estaba formada por... La película está muy bien sobre eso. Claro, es esto, es el maestro que enseña. Una mariposa tal, al asesino de y luego no ha llegado a otra cosa, cambia la cuestión y lo apedrean. ¿Qué pasó? Pues sí, era enfrentarse a esas cosas antiguas de lo que yo os decía, que aprendían los niños de memoria todos sentaditos, quietecitos en el pupitre así todo, a pasar a ser una escuela activa donde los niños trabajaban, los niños hacían cosas con las manos, hacían manualidades, se relacionaban con la naturaleza y todo eso fue un cambio pues, muy positivo para el pueblo. Llevaba consigo los métodos de Freinet, de Froebel, los dones, de Gramsci y combatían contra la escolástica, contra métodos de enseñanza medievales, que eran los que llevaba la Iglesia consigo, repetición y adoctrinamiento. No enseñaban a los niños a ser críticos, a pensar, a desarrollar un conocimiento por sus propios medios, que es lo que trajo la República, lo que trajeron las misiones pedagógicas. Era la sumisión a un poder que está aquí y vosotros tragáis por lo que yo os diga y bueno, y luego me lo repetís, el que me lo repita bien pues será listo y el que me lo repita mal será tonto. Era un cambio de paradigma tan grande. Claro, así es. Nosotros recuerdo que todas las lecciones eran cantadas. Yo no he salido cantado, pero todo era cantado, todo. Los ríos, las cordilleras, el río nace en Fuente Niña, provincia de Lugo, pasa por Lugo. Sí, la tabla. La tabla, igual. Se aprende con la música, ¿no? Ya está, ¿de qué se otra pregunta. La República duraron, la que más duró fue la segunda, ¿no? La formación profesional ya se estableció con la idea de esta No, hicieron todo cuando acabó la guerra, cuando se terminó, bueno, cuando vamos a ver, es que eso, muchos de los que estamos aquí, en cierto modo hemos vivido. Mientras duró el auge del nazismo y del fascismo en Italia y en Alemania, aquí no se movió nada, es decir, aquí ya hacíamos bastante con comer, el que podía comer, porque había mucha hambre. Para todos no, porque para los ganadores no había hambre, por supuesto que no, y para los que apoyaban el régimen tampoco. El hambre y las malas consecuencias las tocaron los perdedores, como es natural. Entonces no había nada y las escuelas quedaron desprovistas de todo porque no les interesaba, todo iba para la iglesia, y claro, la iglesia sí se vio favorecida y fue, mientras que la escuela nacional
Pero eso yo lo he vivido, o sea, lo hemos vivido todos los que somos mayores ya, pues conocemos ese periodo de la historia, ¿no? Porque Manolo, sí. No sé qué la palabra. Sí, pero si le pide palabras que... No, es que yo no te veo sin la... A ver, no pasa nada. Nací en el 48. Viví aquella escuela perfectamente. La historia que sabemos de entonces era la que todos podemos imaginar, ¿no? Pero yo me pregunto una cosa, o no estoy equivocado. Se estudia ahora, por ejemplo, de 1900 al 2000, se estudia la historia de la República, se da en las clases para que la gente entienda. absoluto. Porque estamos aquí, se corta el Si es que no le interesa que sepamos, ¿No interesa? inteligentes. ¿No interesa? Bueno, llevamos muchos años de gobiernos del No PSOE. interesa, no interesa. Pero bueno, vamos a meternos en Honduras. Vamos a decir algo de lo que, por qué no se habla de eso. Mira, cuando murió Franco, y aquí está una compañera que lo hemos vivido el acto, había un presidente del Partido Socialista Obrero Español que se llamaba Rodolfo Llopis. Ese señor fue uno de los artífices de la educación en la República, porque era el encargado de organizar la escuela de los pequeños, la primera enseñanza. Era el director de primera enseñanza. Y era un hombre muy inteligente, igual que Marcelino Domingo, que ese no era socialista, ese era de izquierda republicana. Pero eran los dos, como decimos ahora, dos cracks. Dos cracks, unas personas inteligentes y que se dedicaron a cambiarlo todo. Cuando murió Franco, hubo un congreso del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y tiraron a Llopis y pusieron a un tal Víctor Salazar, que lo sustituyó. ¿Pero qué pasó con estos señores? Pues que Víctor Salazar presentó yo no estaba en el Partido Socialista Obrero Español, pero lo he leído. Se bifurcó el partido. Unos estaban a favor de Llopis, que seguramente hubieran continuado con la labor del Partido Socialista durante la guerra, porque el Partido Socialista no era un partido revolucionario ni muchísimo menos, era un partido de reformas, pero de reformas, o sea, un partido progresista, vamos a decirlo, con todas las comillas que queráis, pero progresista. Se fue a pique eso, porque había el Partido Socialista renovado, donde estaban el señor Guerra, el señor González y el señor Llopis. Desapareció de la historia, fue borrado de un plumazo. Y con ello, esa parte del socialismo progresista quedó en vía muerta. Porque estos señores, pues bueno, ahora ya sabéis quiénes son, no os voy a presentar porque ya los conocéis y creo que en este pueblo los conocéis además muy bien. No creo que os lo tenga yo que decir eso. Yo creo que fue el gran fallo cuando la democracia de los colegios concertados. Ahí, bajo mi punto de vista, ahí se metió la bata hasta ahí. Que se podía haber hecho otra solución, seguro. Que vino muy bien y llenaron las aulas y todo el mundo. Yo empecé entonces a trabajar de Pero vamos maestra. a ver, ¿nos pueden hacer creer que es que no se podía poner una banderita nacional y nacionalizar esos colegios que estaban pagando con dinero público? ¿Nos van a hacer creer eso? No, porque no querían. Empezaron a pagarles, entonces empezaron a pagarles. Hasta ese momento el colegio privado era el colegio privado. Por ejemplo, Loreto, Esclavas, Salesianos, todos esos eran privados. Pero inventaron eso para no hacer colegios nacionales. Exactamente, ahí fue. Que es verdad que en vez de en otras cosas podría haber invertido mucho en educación. Y los otros los dejó como privados. Quien quiera que lo pague, si yo no soy. Y lo pero claro, la separación seguía igual, porque la gente bien iba a esos colegios. Lo que pasa es que entonces iba de gratis. Y los demás estábamos en la escuela pública. Todo esto ahonda sus raíces en el modelo de transición. Exactamente. Así como hay una frase de Fernando Fernán Gómez en la Felicitación para el verano, cuando llegó el 39 no llegó la paz, llegó la victoria.
aquí en el 75 llegó la democracia, pero llegó de la mano del olvido. Llegó de la mano del olvido. No se puede olvidar que durante 40 años en este país había habido personas, una sociedad formada dentro de los pilares del fascismo y unas élites que no se purgaron. Entonces, de la noche a la mañana en el año 75, el 20 de noviembre del año 75, este Estado que durante 40 años había sido fascista pasa a ser un Estado demócrata. Eso no se lo cree nadie, con dos dedos de cabeza. Pero es que hay mucha gente que no tiene dos dedos de cabeza. Ese es el problema. Y para que eso no cambie, hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Y hay que cambiar la fachada. Y si empezamos a hablar de esto, entonces la gente piensa y la gente considera cómo se hicieron las cosas. Y entonces esas 200 familias que siguen ahí, igual que estuvieron entonces, podrían dejar de estar. Y eso es lo que no conviene. Entre todas ellas, y por eso somos republicanos, la familia real, que fijaros lo que estamos en este momento viendo, La familia Marx, tantas otras, ¿no? Pero sobre todo, y la más representativa, y posiblemente el que sostienen este régimen, vamos a decirlo así, esta alternancia que hemos tenido hasta ahora de un partido, otro partido, siempre contentos, siempre amables, porque nunca se han dicho las verdades nadie, se las tapábamos tal como estamos viendo ahora, está saliendo estas cosas que ahora nos estamos enterando, pues verdaderamente el pilar que lo sostiene todo es la monarquía, es decir, es el sustento de todas estas familias, como acaba de decir el compañero, que viven, pues mira, muy cómodamente. Isabel, tan ricamente. A ver, quería decir varias cosas. Una, te la digo por lo que ha parecido, el pilar que sostiene todo ni siquiera es la monarquía, es la ignorancia. La ignorancia. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que se estaba contando, ¿no? Eso por un lado. Por otro, lo de los concertados. Cuando se habla de concertados, digo, ¿por qué se dicen concertados? Es decir, privados. Privados pagados por el Estado. Pero son, como negocios son privados, pagados por el Estado. Pero claro, concertados, eso es una de estas palabras que, pues qué bien, es mejor estar concertados que desconcertados. Quiero decir, hay palabras que solo en sí ya son positivas. Pues no está mal que sean concertados, es mejor un concierto que son privados a efectos de beneficio y públicos a efectos de contenimiento. Eso es otra cosa. Pero lo que primero que quería contestar, porque yo he sido profesora de historia en enseñanza secundaria. Bueno, al principio tenéis que dar clase de todo, porque yo nací en el año 45, soy 3 años más vieja que tú. Y claro, también he conocido, pues, yo recuerdo en mi infancia, en mi juventud ya no tanto, con el velito permanentemente encima de la cabeza. Cuando no eran los viernes de San no sé qué, eran los martes de no sé cuánto, y cuando no de María, cuando no. Y un miedo a morirme con 7 años, que no lo tengo ahora, que evidentemente lo tengo muchísimo más cercano, ¿no? Estaba aterrada. Eso no se lo perdono yo a la Santa Madre Iglesia. Si algo odio en este mundo es a esa institución, porque eso no se hace. Bueno, profesora de historia. Vale, la historia que yo recuerdo, ya me jubilé hace 13 años y como que he borrado la etapa, ¿no? Pero ahora viene el caso de recordarla. Yo ahora no daría la historia como la edad, que procuraba siempre darle lo mejor que podía, empezaría por el final, pero no es así como los programas están puestos. Entonces, en tercero de la ESO se da Historia de España, si no me equivoco. El tercero es el bachiller. El tercero de la ESO nos dan historia. Pero el caso es que, no sé si en primero de bachiller se da historia universal, o sea, cuando das historia, das desde la prehistoria y los australopitecos hasta hoy en día. La historia es una ciencia, cosa que no todo el mundo tiene en cuenta. Tiene sus normas y sus leyes. Es una ciencia social, las ciencias sociales no son 2 y 2, 4, porque en historia nunca 2 y 2 son 4. Es que ni siquiera un 1 es igual que el otro 1, porque se trata de personas. Y aunque siempre pasan las mismas cosas en la historia, nunca pasan igual.
es muy complicada, que es matemáticas más fácil. Y otra vez es matemáticas. Son unos programas tan brutales que nunca llegas a la época contemporánea. Claro, yo me tengo por una marxista, hoy en día ya paleomarxista, podríamos decir, la vieja, viejísima marxista, pero sigo considerando que es una forma muy buena. Entonces, claro, puedes intentar enseñar a tus alumnos a pensar críticamente y a entender la historia como lucha de clases, también lo puedes hacer con el Imperio Romano. Bueno, pues eso es lo que he intentado hacer, las leyes de la historia, etcétera, etcétera. Pero eso es un gran error y mira, me pena, como decíamos de pequeña, me pésame, señor. Ahora empezaría por el final. Y al pueblo de las puñetas los programas. Nunca se puede llegar a la época prácticamente contemporánea, por lo menos en la historia de España. Porque el programa no te deja, como también difícilmente puedes llegar a la época contemporánea en la historia universal, que se da en primero de bachiller. Eso sí lo recuerdo. Porque tú has preguntado, ¿no? Entonces, o te pasas el programa por donde sea, o no llegas. Eso es una de las causas. Yo vi segundo de bachillerato y a mí la transición me la explicaron en una clase fuera ya del horario porque se acababan las clases antes de ser equipo, en 2 horas, eso fue mi transición. Llega justito primo de Rivera y la Furio. No es mi clase. Claro que al fin y al cabo yo también soy de la opinión que dentro de tu clase, en mi clase mando yo. Es una de las pocas profesiones liberales que quedan, la enseñanza. En mi clase mando yo. Y a mí, los portugueses, es que nos vivía Franco, pues me ha venido un guardia civil. ¿Usted ha dicho que me apaguen un alumno, que esto es una dictadura? Pues sí, señor, usted no sabe nada de historia, me voy que me están esperando los alumnos. Y no pasó nada, que tampoco, bueno, estábamos en el año 74 ya, o una cosa así. A lo que iba, que habría que darlo de otra manera, es verdad, eso es terrible. Eso es terrible. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué no se da? Los mismos profesores muchas veces... La palabra que ha dicho Quique, el olvido. Y desde luego no hay ningún interés, y por eso acabo, no hay ningún interés en que se sepa. Nos han estado... Lo que pasa es que eso se puede demostrar hasta estudiando eso sí que lo estudiábamos, la reconquista, pero siglo por siglo. Pero si es que la historia de España nos han mentido como poco desde Don Pelayo hasta ahora. Pues ahora, y ahora el caballo. Lo digo por mientras del caballo, que se va a Covadonga para empezar su campaña electoral y va con un caballo. Y el Cid Campeador tiene un monumento ahí en Valencia, Cid Campeador, que era un ladrón de galinas, según mi catedrático de historia medieval de la Universidad de Valencia, que último sabía muchísimo de Antonio Miguel. Era un ladrón de galinas. Y ahora conocemos como mercenario. Todos los reyes de aquella época eran unos malos, que lo llevaba la época. Y todos los que no han entrado en el cuadro, estoy soltando un rollo, pero es que tiene que ver con la memoria, ¿no? Los que no han entrado en el cuadro de que ser español es ser castellano, con todo respeto a los castellanos, no ser castellano viejo, que no es lo mismo que ser castellano, hablar castellano, ser monárquico y ser católico. Ese es el modelo. Y si no entras en ese modelo, moros fuera, moriscos fuera, judíos fuera, erasmistas fuera, liberales fuera, y no digo ya nada, pues republicanos fuera, chavistas, bolivarianos, comunistas. Pero lo triste es que seguimos. Eso es lo triste, yo no quiero la mucha pena, es que seguimos porque no se da igual. No aprendemos nada. Pasan los siglos. Eso ya no es problema ahora. Y acabo, es que solo la escuela no enseña, enseña todo. Enseña todo. Pero si yo de pequeña estaba muy contenta de llamarme Isabel, cojones, porque como Isabel la católica. A mí mejor eso no me lo había dicho. Lo peor. Es todo. Y ahora, igual, peor. Igual, sí, estamos volviendo, yo no esperaba ver a la Rotelo, que estoy diciendo. ¿Qué parte de responsabilidad tengo? Alguna que era profesora de historia, pero vaya, Dosal engañado, pero no, o sea, Franco siguió construyendo mentiras, sobre todo una pirámide de mentiras. El Imperio, Carlos V, Hernán Cortés, que el otro día el presidente de México pidiendo que se dieran perdón, pues hasta cierto punto tenía razón. Con toda la Hernán Cortés y todos los conquistadores puros
muertos de hambre porque no podían trabajar, eran hidalgos, y los hidalgos en España no podían trabajar. Lo único que podían hacer era o hacer o a conquistar América y hacer barrabasadas. Vale, esos son nuestros héroes. Y estos que ha dicho ella, profesor, está igual, han existido porque son mala gente. Nos han engañado siempre. Claro, tumbar eso, se les cae la pirámide de su poder. Nos han engañado por el sentido. Nosotros, los que fuimos a esa escuela, podríamos dar clases, estar ahí, de historia sagrada. ¿Conocemos así? Sí. Yo voy a dar clases. Y el libro verde de las España es una unidad de destino universal. hijo de Roma. A ver, ¿a que suena bien? Unidad, es bueno ser unidad, porque división. De destino, pues qué destino, no sabemos dónde está. Universal, universal. Unidad. Y el hombre, el español, perdón, el español, no la española, el español es portador de valores eternos. Madre Ay, pues eso podríamos aquí. Esa era la justificación. Ahora, y dicen estos que no hay que adoctrinar a los niños en la escuela, me cago en sus muertos. No hay que adoctrinar, y cuando Zapatero quiso poner lo de la cosa de la Educación para la ciudadanía. que aquello era adoctrinar, y la religión en las clases no es adoctrinar. Pero es que acaba de pasar una cosa muy graciosa al respecto de educación para la ciudadanía. Ahora ha salido Rivera, que se ha cambiado el nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. No, se lo ha castellanizado. Alberto Carlos. Ha propuesto una asignatura de la Constitución. Y es muy curioso cuando son socios de gobierno con el PP, que quitó la asignatura que era para estudiar la Constitución, que era educación para la ciudadanía. Entonces, pues son todas estas felices ocurrencias, ¿no? Y estas contradicciones en las que se mete gente que son peleles del mercado y peleles de estas 200 familias que hemos comentado, ¿no? Que lo sueltan ahí y le dicen, ¡ale, nene, habla! Y entonces, pues el nene, el día que se ha aprendido lo que le han puesto, pues está más o menos coherente, y el día que va un poco suelto, que se mete en estos jardines, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que tenemos en este país. Bueno, lo que nos queda claro es que este periodo del que hemos hablado, pues fue un periodo, digamos, de los buenos que ha conocido este país, ¿no? Muy breve, pero bueno, dignificó la situación de los maestros, dignificó al alumnado, porque lo trataban como personas completas, no como estúpidos que repitieran las monsergas que decían los profesores. Se suprimieron el tipo de exámenes aquellos horribles. No era la formación esa de aprender de memoria, sino de discutir con el profesor, de hablar. El que juzgaba al alumno era el que lo conocía todo el curso y sabía cómo había sido su progreso. En fin, una serie de cosas que tenemos que celebrar, que por lo menos durante aquel tiempo existieran. Porque luego vivimos del recuerdo, ¿no? Vivimos de haberlo aprendido luego con los años y con el estudio y con el esfuerzo personal. Porque yo, alumna de la Facultad de Pedagogía, mis profesores eran unos carcamales, eran más de derechas que el Papa, a lo mejor, porque en aquel momento estaba Juan XXIII y todos esos que eran... El Papa estaba a la izquierda de ellos, de muchos, estoy segura, que la Iglesia en aquel momento hizo un ayornamiento que se llamó y se puso un poco más flexible, pero estos no, estos continuaban, ¿sabes? Entonces, cuando tú les decías, es que yo he leído a Macarenco, o he leído, pues se iban, y cuando tú te volvías ellos estaban haciendo, mira, una loca que va por ahí diciendo que ha leído, ¿sabéis? O sea, eso lo he vivido yo en la universidad. Así que nos ha tocado rascarnos el bolsillo, comprarnos nuestros libros, se vendían en la clandestinidad también, y hacer lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, reunirnos en casa de alguien, casa de Isabel, o en mi casa, o en casa de... Un inciso. También era bonito eso.
También, También era bonito eso. No se vivía mejor, pero se luchaba mejor. Sí, sí, ¿verdad? Y era bonito eso, ¿eh? La historia de España de era muy bonito. Uno traía un libro, el otro traía, ¿eh? La adrenalina te se ponía a tope todo. Qué subidón, qué subidón. Qué subidón. Una cosa, aparte que ha sido profesora de educación especial, Sí. ¿cómo en la República había Sí, la integración. Lo que hemos perseguido siempre, que no hubiera la separación entre los listos y los tontos, sino que se distinguiera. Las personas tienen capacidades, porque a lo mejor un niño que dice, mira, un chico tiene síndrome de Down, pero chico, mira, o es autista y luego tiene una gran facilidad, para hacer tal cosa. Pues eso es lo que hay que desarrollar, porque como no somos nadie perfectos, que no lo somos nadie, pues entonces siempre hay una parte, hay que educar a la persona, en general, a todo, al ser humano, ¿verdad? Pero luego, dicho esto, las capacidades que uno tiene, que seguro que tú tienes algunas que yo no tengo y algún otras que tú, pues esas son las que hay que desarrollar. Y las que hay que beneficiar, y así todas las personas somos útiles y el mundo progresa. Y eso es lo que consideraba la República. Era una educación humanista, era total, del individuo como persona, para desarrollar su inteligencia, sus capacidades y las posibilidades que tenía como miembro de la sociedad de ser una persona autónoma. Ya, pero yo lo que quiero, se hicieron colegio... Se integraban a los niños, se ponían más profesores, aumentaba el número de profesores por aula y después tenían unas jornadas, porque luego es que a los niños no los dejaban, ya te digo que se escribían cartas diciendo el mío me ha engordado, porque estaban, estaban en el ropero, estaban vistiéndolos, estaban dándoles de comer. Los mandaban a colonias cuando los veían muy delgaditos, porque claro, muchas veces los niños no es que son tontos, es que no comen bien. Las proteínas son necesarias para el cerebro, eso lo sabemos todos. Una persona que no come al final se muere, pero es que antes de morirse tampoco puede aprender, porque si tiene mucha hambre se duerme en la escuela. Se duerme, empieza el maestro con la perorata y a contarle y entonces los niños que hacían eso, los miraba el médico, que a los maestros también, los auscultaban, los pasaban, les hacían unas pruebas para que estuvieran sanos, y los niños igual, y los niños los llevaban a esos comedores y a esos sitios donde les daban de comer y les daban un ropero para que fueran decentemente a la escuela. No decir, mira, el que lleva los zapatos rotos, qué feo, ¿no? Es horrible. Para un niño, pues es feo para un mayor, pero para un niño es horrible. Que lo distingan porque no lleva zapatos, o porque no lleva camisa, o porque no lleva... Entonces todas esas cosas las atendía la República. Y los maestros escribían, pues mira, los niños que tengo en la colonia me han engordado 2 kilos, porque tal fulanito que estaba muy malito se ha puesto bueno. Porque las familias estaban muy mal. Es decir, había una, ya os digo, las 2 dictaduras, cuando llegó la República, recogieron una España en una situación, sobre todo la educación y la sanidad, en una situación horrible, tremendamente mala. Y hicieron pues todo lo que pudieron, más de lo que se empeñaron mucho y mucho dinero. Yo no os he leído las cifras porque las cifras las podéis encontrar en internet, si entráis en educación en la Segunda República, y no sé qué, los tengo ahí todas y muchas más cosas, pero no he querido cansaros con eso. Pero sí lo podéis saber, el esfuerzo que se hizo en empeñarse, en pedir préstamos, en pedir deuda pública para que se hicieran esas escuelas y esos institutos con buenos, ¿qué os diría yo?, arquitectos que adecuaran ese edificio al ambiente, que no fuera una escuela como una cárcel, sino que fuera una escuela bonita, que si estaba en Galicia tuviera la forma de las casas gallegas, que si estaba... ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea, que no fuera... Porque Giner de los Ríos, que era un socialista muy inteligente, que se metió mucho en la educación, decía que a la estética, a la ética, a la moral, se llega por la estética. O sea que cuando una cosa es bella, nos hace más buenos. Toque deleite, ¿no? Educar deleitando, ¿no? Exacto.
Entonces, ese paso, que luego lo secundó Posío y lo secundó Luzuriaga y tantas otras personalidades, pues estaba basado en eso, en saber que las personas no solamente viven de pan y de tener un duro para decir, me compro una, no sé qué, no. Porque era saber, era enseñar para que las personas fueran personas, para que disfrutaran de la belleza, para que llegaran a un sitio y supieran que esa catedral tiene un valor, que esa iglesia tiene un valor, que ese cuadro tiene un valor. Y su propia cultura regional y tradicional, ¿no? Exacto, Que no fue simplemente folclore, ponerlo en valor, esa cultura inmaterial. Y también el atajar el trabajo infantil, que eso es importantísimo y que fue la República también la que lo puso sobre la mesa. Exacto. Ahí tenéis el poema de Miguel Hernández del niño liuntero, que todos lo conocemos, ¿no? Un niño que de pequeño ya trabaja, y quién será el que lo sacará de ahí, pues los trabajadores. Por eso la Constitución republicana es muy hermoso, el primer artículo de la Constitución, que dice: nuestra república es una república de trabajadores de todas clases. Eso no gustó mucho en Europa, porque ya sabéis que ya por el medio estaba el señor Mussolini en Italia y empezando ya el nazismo a asomar la nariz, pero nuestra república lo puso su trabajito de costado, que ya yo lo he leído estos días y me he quedado boba lo que esas personas sudaron. Tinta de calamar sudaron esas personas para escribir eso, que ahora lo leemos y decimos, mira, qué bonito, pero les gustó, porque la derecha no quería. No quería. Me parece que muchos lo habremos pensado, y yo tengo muchas veces, que hubiera sido de España, conjunto de naciones y de personas, si hubiera, esto es historia ficción, esto es hablar por no callar, pero bueno, si hubiera seguido la República, sería una verdadera democracia. Antes se me ha olvidado de decirlo, pero lo digo ahora. Yo estoy convencidísima. La perdición ya fue cuando en el año 75 esto, por obra y gracia de un pacto, se convirtió en una democracia. Esto no es una democracia. En todo caso es mucha gracia y poca demo, porque una democracia es que tú sepas tus deberes y tus obligaciones, y que si falla una cosa o la otra, o te llaman la atención o tengas donde acudir. Pero si se nos ha educado para no saber los deberes ni mucho menos los derechos, entonces si hubiera continuado la República, ¿qué hubiera sido? Pues verdadero, y es una gracia de ciudadanos educados, pero en un país donde la gente se basa su concepto de España, ahora sí que digo España, en mentiras, pero qué democracia. Para arrojarnos más de sazón encima, ¿Cómo? voy a decir que leí el otro día una reflexión que me pareció muy interesante de Juan Negrín, y es que él era plenamente consciente de que si se hubiese aguantado 6 años más, la República hubiera sobrevivido. 6 meses más, perdón, 6 meses más, porque Franco estaba coaligado con las potencias del eje, y entonces las democracias occidentales se hubieran coaligado con el gobierno de la República para que el Mediterráneo no se quedase cerrado en ese momento, y que Franco no pudiese declararse, él no pretendía declararse neutral, pero que Hitler no pudiera declararse, no pudiera obligarle a Franco a declararse neutral para no tener otro frente abierto, porque en ese momento las fuerzas alemanas e italianas estaban desplegadas en la península ibérica, y entonces las potencias occidentales y la Unión Soviética hubiesen venido a hacer la guerra a España, y se hubiese restablecido un gobierno republicano igual que se restableció en Francia después de la ocupación. 6 meses. Esto también es historia ficción. Aquí es donde prepararon luego la invasión a Europa. Los italianos y los alemanes. Eso fue un ensayo. Aquí ensayaban todo, los aviones, las bombas, todo. Fíjate que lo arrasaban todo. Luego iban andando y sí, estaba arrasado ya. Aquí prepararon la Segunda Guerra Mundial, en España. Los alemanes y los italianos.
si queréis, yo voy a preparar, como ahora tenemos la cena y tenemos el inicio de campaña, también va a ser, yo como sabía o esperaba este ambiente que se queda siempre que se trata el tema de la República, había preparado unas pequeñas palabras para ver si podemos levantarlo un poco y ya pasar a un ambiente más festivo de hoy, ¿verdad? Son estos días de efemérides con motivo de las conmemoraciones y actos por el aniversario de la Segunda República. Y hoy se da la feliz coincidencia de ser tanto víspera del aniversario de las elecciones municipales que devinieron en la proclamación de la Segunda República, como víspera del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales. Y en el caso del País Valencià, también autonómicas. No estaría mal que desembocasen en una tercera, ¿no? Vamos a ver. A colación de esto, hay un término que ha hecho cierta fortuna, y es para referirse a nosotros los republicanos, y es el de nostálgicos. Yo no es un término que comparta, porque la nostalgia es un sentimiento de pena por una pérdida lejana, y en ocasiones este sentimiento desdibuja la realidad de lo acontecido por una idealización de ese bien que hemos perdido. Y por tanto es un término que hace referencia a tristeza y subjetividad. Ahí me parece mucho más conciso, a la vez que acertado, el término sencillamente republicanos. Su razón de ser no es el lamento por una Arcadia perdida, sino es la lucha por la consecución de un modelo de Estado, cuyos órganos de poder sean accesibles para todos sus ciudadanos, iguales por nacimiento y derecho, y donde todas las acciones de estos órganos de gobierno no sean otras que el denodado esmero por la consecución de las aspiraciones del interés público general, la justicia e igualdad sociales y el imperio de la ley. Y ese Estado existió en este país. Consecuencia de la voluntad de un pueblo libre, que como si de una estancia llena de humo se tratase, abrió una ventana para que la luz de la razón y el viento del progreso trajeran la libertad y el buen gobierno que el cuerpo enfermo de esta España necesitaba, expulsando de este modo el negro humo que representaban las élites e instituciones deslegitimadas y mal gobernadas por monarquía, clero y alta burguesía, y que con sus sangrías habían sumido a esta pobre tierra en un atávico atraso social, cultural, económico e institucional. Y ese fue el mayor pecado de la Segunda República Española y de sus ideólogos. Su lucha en pro del pueblo y contra los poderosos. Su lucha por convertir aquella España de charanga y pandereta, de cerrado y sacristía, en un Estado digno de ser llamado por su nombre, República. Y hoy, con unas élites igualmente deslegitimadas y unas instituciones igualmente mal gobernadas, el ideal de la República sigue vivo. Y ni la historiografía franquista, ni los ideólogos del disparate o afectos de la falacia, herederos de la educación y el adoctrinamiento franquista, han podido enterrarla como trataron de enterrar a sus defensores. No pudieron callar sus voces. Y si la idea de república no está más presente y con más fuerza entre nuestros contemporáneos, no se debe a la flaqueza de sus ideales, sino a la desmovilización y a la pérdida de identidad de la clase trabajadora, fruto de un, vamos a reconocérselo, muy bien orquestado plan de las élites por vaciar nuestra sociedad de educación y cultura, y conscientes de que toda revolución comienza abriendo un libro. Y esto bien lo sabía la República, y de eso hemos estado hablando esta tarde y he hablado muy bien en Marpex, se lo agradezco. Y de ahí la magna obra que supuso el sistema educativo creado por la República. Un sistema educativo que, a través del crisol de la razón, forjase seres humanos críticos, hermanados, iguales entre sí y, por encima de todo, libres. Gracias a todos por venir y viva la República.